Educación Financiera BBVA presenta. Peras y manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. No hay plazo que no se cumpla. Ya empezó esta semana el segundo mandato del presidente Donald Trump. El lunes por la mañana, el mismo día de su juramentación, noté cierta y alguna extraña desilusión, la verdad, entre propios extraños, de que no fuera más radical en un inicio. Incluso hubo gente que comentó, pues cuando dijo que no iba a poner aranceles, la gente no aplaudió tanto, ¿no? Y como que me llamaba la atención, o me sigue llamando un poco la atención, la decepción ante el freno aparente del momento. Escuché a algunas personas muy afines al libre mercado sugerir que ahí, dado que no lo había dicho en su discurso inaugural, estaba una muestra muy clara del pragmatismo del presidente. Es más, hasta el tipo de cambio reaccionó positivamente en favor del peso por algunas horas. Y más tarde, conforme avanzó el día, frente a las cámaras, mientras firmaba órdenes ejecutivas, señaló, sin firmar nada al respecto, pero en una entrevista de estas muy rápidas, que sí pondría los aranceles, que pondría aranceles a todos los productos provenientes de México y de Canadá el 1 de febrero. Y que el arancel, que no es otra cosa más que un impuesto a las importaciones, iba a ser de 25% a todo. Ahí el tipo de cambio sí respondió y el peso perdió algo de terreno. ¿Es viable poner un arancel a todo? ¿Es factible que este arancel sea de 25%? ¿A quién afecta un arancel? ¿A quién beneficia? ¿Es mucho ruido y pocas nueces? ¿Es ejemplo del pragmatismo o no pragmatismo, o proteccionismo o no proteccionismo del presidente de Estados Unidos? Hoy, para ayudarnos a entender un poco más estos asuntos de los cuales aún no tenemos demasiada información concreta, demasiada claridad, está por primera vez en Peras y Manzanas, y me da un gusto enorme, Diego Marroquín Vitar, académico especializado en comercio en el Wilson Center. Antes estuvo en Brookings desarrollando análisis y productos súper interesantes relacionados con comercios, y además es un gran tuitero al que todos deben de seguir en @DiegoTemec. Bienvenido, Diego. Bienvenidos todos a Peras y Manzanas. Gracias por el shout-out, Valeria. Yo soy súper fan de este podcast y me da mucho gusto estar aquí por primera vez contigo. Pues me da mucho gusto a mí. Ahora, muchos temas, mucha información. Ayúdame a digerirla, Diego. Vamos a tratar de entender mejor, con peras y manzanas, lo que está pasando. Explícanos muy brevemente, para que todos estemos en lo mismo, ¿qué es un arancel? Perfecto, sí, creo que lo dijiste muy bien al principio. Un arancel es básicamente un impuesto, un precio extra que se cobra a los productos que vienen del exterior. Tiene dos objetivos principalmente. El primero es proteger a los productores locales de la competencia de otros mercados y también generar ingresos al gobierno. Un ejemplo con peras y manzanas, por ejemplo, las manzanas de Acasochitlán en Hidalgo. El gobierno mexicano quiere proteger la producción de manzanas de la competencia de las manzanas de Washington en Estados Unidos. Entonces pone un impuesto a las importaciones de manzanas de Estados Unidos. Es decir, cada vez que Estados Unidos vende manzanas, manda manzanas a México, tienen que pagar un impuesto. Entonces, tú dijiste hace un momentito que el impuesto, el arancel, era una forma, entre otras cosas, de generarle ingreso al gobierno. Pero ¿cómo se generan estos ingresos? ¿Quién paga este impuesto? ¿Cómo protege este impuesto a la industria local? Porque tú me estás hablando, por ejemplo, de las manzanas de Hidalgo, ¿no? Y entonces entran las manzanas de Washington y se les pone un arancel. Y de esta manera, ¿cuál es el impacto de este arancel? Pues el impuesto lo primero que hace que estos productos que se compran del exterior sean más caros, sean menos atractivos que los que se producen en el mercado local. Y ese es un poco el mecanismo que está detrás de esta narrativa de los aranceles de Trump. Al ponerle impuestos a los productos y a los insumos de México y de Canadá, está haciendo que estos dos mercados sean menos competitivos, menos atractivos que los que se hacen en el mercado de Estados Unidos. O sea, encarece el producto importado. Exactamente. Ahora, ¿es viable poner aranceles a todo? Esta idea que dijo el presidente de Estados Unidos de vamos a poner aranceles
a todo, a diestra y siniestra, a todos los bienes que provengan de México y de Canadá. Cuando tienes economías muy integradas, porque, bueno, de que tenemos economías profundamente integradas, las tres, México, Estados Unidos y Canadá, eso yo creo que es innegable. ¿Se puede poner un arancel a todo? Sí se puede, pero tendría consecuencias muy graves para los tres países, no solamente para México. O sea, el primer efecto de poner un arancel es que aumentas los costos de las cosas. Y hablamos del ejemplo de las manzanas, pero por ejemplo, si le pones un arancel a las autopartes, a las carrocerías que hace México y luego exporta a Estados Unidos, cada coche que compran los consumidores de Estados Unidos son más caros. Lo mismo de las cosas que México compra de Estados Unidos. Si México decide ponerle aranceles a los productos de Estados Unidos, todas las cosas que importa México que compra de fuera van a ser más caras. El número dos, y lo dejaste muy claro también, es que los aranceles nos hacen menos competitivos. Al hacer menos atractiva la producción en México, en Estados Unidos o en Canadá, desincentivas la integración de nuestras cadenas de valor. Y creo que lo más importante y el tercer efecto de los aranceles es que destruyen la confianza que se crea con el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Si el principal objetivo de tener un tratado comercial es disminuir los aranceles, reducir los obstáculos para el libre comercio, el libre flujo de inversión y de comercio, pues al poner aranceles, al cambiar las reglas del juego de manera unilateral, destruyes la confianza en este instrumento que ha sido tan importante para la economía mexicana y para la economía de Estados Unidos. Recordando que 80% del Producto Interno Bruto de México depende del comercio exterior. Ahora, justo hay un tema ahí relacionado con esto que mencionas de la integración que me parece relevante, porque cuando escuché a la presidenta Claudia Sheinbaum decir que México ya hay un tratado comercial y la renegociación del TEMEC, o la revisión más bien del acuerdo comercial y que se va a dar y es un proceso, digo, es que estos aranceles que está sugiriendo el presidente de Estados Unidos no están en el marco del acuerdo comercial. Es decir, ¿se vale poner un arancel cuando tienes acuerdos firmados, así como el acuerdo que tenemos con Estados Unidos y Canadá, como el TEMEC? Pues no es válido porque no cumple con las reglas del TEMEC, pero como cada país es soberano y, por ejemplo, Estados Unidos ha puesto aranceles a México y a Canadá con los que tiene un tratado comercial, argumentando razones de seguridad nacional, pues ya lo han hecho una vez, lo hicieron contra el acero y contra el aluminio, pero ahora si lo hacen a todos los productos que se importan de México y de Canadá, pues claramente estarías violando el tratado, incumpliendo con tus compromisos con tus dos socios comerciales más importantes. Porque entiendo el argumento de emergencia o de seguridad nacional, que no es que me parezca válido en el caso de cuando se aplicó estos aranceles a algunos bienes específicos, en particular a México. Pero más allá de eso, ¿cómo puedes poner aranceles a todo? O sea, entonces, ¿dónde está la seguridad? La seguridad es en absolutamente todos los bienes. Y al final del día, pues esto quizás va en contra del espíritu del tratado, y al final del día, pues un arancel así, parejo, pues al final del día lo que te está diciendo es no queremos esta integración comercial, ¿no? Exacto, no queremos la integración comercial, no respetamos nuestros compromisos dentro del TEMEC y tampoco creo que no considera los efectos geopolíticos que tendría una medida de esta forma. Tiene que quedar muy claro que aranceles unilaterales a todos los productos de México y de Canadá, el único ganador de esa política comercial no son los trabajadores de Estados Unidos, no es la industria de Estados Unidos, sino es China y Rusia, que se beneficiarían de una Norteamérica menos competitiva, menos integrada. Ese es un punto interesante que ahorita quiero regresar a eso de China, porque al final del día creo que todo está relacionado con China. Ahora sí que casi que todo. Pero antes de irme al tema China, quiero hacerte otra pregunta. He escuchado y he leído por ahí análisis que dicen que, bueno, pues que si nos van a poner aranceles, pues se puede, ¿no? Y que esto repercutiría en menor producción y que sí, el acuerdo comercial y al final del día nos iríamos separando. Pero en ocasiones escucho que la discusión va sobre el porcentaje. Entonces nos dicen, no, pero el 25% no es viable, pero el 10% sí es viable. Entonces, ¿dónde está ese número? O sea, hay un número mágico. ¿Por qué 25% no es viable, pero 10% sí es viable? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando tocamos ese 25% que solo ese mismo día en la tarde el presidente de Estados Unidos reiteró 25% de arancel a partir del 1 de febrero para México y Estados Unidos? De nuevo, no se firmó nada, es solo un dicho, una entrevista en un momento muy particular, pero el 25% es materia de discusión
o no? Yo creo que sí. O sea, pero creo que la primera distinción que hay que hacer es que en el 2018, cuando se pusieron aranceles al acero y al aluminio, como dices tú, eran específicos, eran mucho menores y eran solo a 2 productos. Ahora 25% a todo es más una herramienta. Además de ser una herramienta de negociación, es una herramienta de política industrial con el objetivo de nuevo de hacer menos competitivo y menos atractivo a México y a Canadá. ¿Por qué 25%? No me queda muy claro, pero pues 25% a nivel, habría que meterse a nivel industria. Por ejemplo, el sector automotriz, que es prácticamente una tercera parte de todo el comercio en Norteamérica. El sector automotriz tiene márgenes muy chiquitos. O sea, si te pones un arancel del 5 al 10%, pues puede ser que varios proveedores ya no puedan competir contra otros, o sea, proveedores en México, en Canadá o en Estados Unidos puedan competir con proveedores de la Unión Europea, con proveedores de Asia. Entonces depende del nivel, depende de la industria, los efectos que este arancel podría tener. O sea, que un arancel parejo de 25%, que yo creo que el porcentaje, pues al final del día va a ser variable, podrá sacar incluso a sectores, a industrias enteras de el acuerdo comercial o de la jugada, pues. Correcto. Entre más comercio bilateral hay entre México y Estados Unidos, más expuestos esas industrias están a los aranceles. Estaba revisando una infografía muy padre del INCO que decía, por ejemplo, que el 73% de las carrocerías que importa Estados Unidos vienen de México. Es decir, si le pones 25% al 73% de todo lo que compras del exterior, pues el sector automotriz, como dices tú, queda fuera de la jugada. Cuando estás compitiendo con productores chinos que de por sí ya tienen ventajas en precios, en manos de obra, en tecnología. Lo mismo también en el sector agroindustrial. O sea, si le pones un 25% a todos los aguacates, que es prácticamente el 90% de los aguacates que compra Estados Unidos de México, bueno, y del mundo, los aguacates, o sea, cada vez que le pongas guacamole extra a tus cosas, pues no te va a costar $2, te va a costar $3-4. Vamos a ir a un guacamole sintético. Bueno, irán, porque nosotros no, desde luego. Y estamos aún, no sé cuánto falta para el Super Bowl, pero que si se los ponen ahorita, eso se va a sentir prácticamente de manera inmediata. Ahora, una pregunta que me parece interesante. ¿Quién lo va a pagar? Porque al final del día el arancel, lo que bien decías al principio, pues va subiendo los costos. Y esos costos, normalmente pensamos, cuando hablamos de costos, pensamos en la empresa. Pero la empresa, ¿qué hace? Cualquier empresa, la que sea. ¿Qué hace cualquier empresa cuando suben sus costos? ¿Quién acaba pagando ese incremento en el costo que en este caso se pone de manera artificial, porque no es que esté en la naturaleza, de manera artificial, por un gobierno? ¿A quién se le traspasa este precio? Pues sin meternos en una discusión técnica, hay básicamente dos. O el productor absorbe esos costos o se los pasa directamente al consumidor. Tienen la probabilidad, o sea, la posibilidad de absorber ciertos costos hasta cierto punto, depende de la industria. Y si no, básicamente le pasas ese 25% extra a la persona que compra tus productos. Entonces, básicamente el productor se come un pedazo de ese arancel, dependerá del sector, dependerá de la industria, pero podría darse el caso que se coma un pedazo de ese arancel, en cuyo caso disminuirán sus márgenes, pero otro pedazo, otra rebanada de ese porcentaje arancelario, al final acaba pagándolo el consumidor. Correcto. Y los dos pierden, a ver, correcto, y pierden tanto el consumidor como el productor y el importador. Bueno, y entonces aquí ya sabemos que pierde el que lo pone, entonces vamos a suponer este caso donde Trump nos pone aranceles a los productos que entren a Estados Unidos, de Canadá y de México. Entonces ya sabemos, porque además ya nos lo explicaron en muchísimas ocasiones, que esto repercutirá en mayores precios para el consumidor estadounidense. Pero ¿cómo afecta a México? ¿Y quién gana? O sea, porque sí sabemos, con esto que nos acabas de decir, que habrá industrias o habrá empresas, si no queremos hablar de industrias en general, que salgan del mercado, porque el porcentaje de arancel hará que ya no sean rentables. Y entonces sí, seguramente habrá empresas que no puedan lidiar con ese arancel y pues que bajen la cortina. Pero ¿cómo afecta de manera más macro a México? ¿Y quién gana en esta discusión? Ya nos dabas unas pistas de quién ganaría en una situación así. En el caso de Estados Unidos es clarísimo. México es el principal proveedor a nivel mundial de Estados Unidos. En el tema de productos
vegetales, o sea, berries, cítricos, aguacates, todas esas cosas serían más caras si Estados Unidos les pone aranceles. En el caso de México, la plataforma conjunta de producción que hay entre los dos países va a ser la afectada. De nuevo, regreso al ejemplo de las carrocerías y de los coches. Para hacer un coche entre México y Estados Unidos, muchos productos cruzan la frontera no solamente una vez, cruzan entre 7 y 8 veces. Entonces, cada vez que esta carrocería o las llantas o el chasis de un coche cruza de Tijuana a San Diego, tiene que pagar 25%. Y ahí es en donde se sienten estos efectos negativos de los aranceles. Entre más integrados, entre más cruces fronterizos, más expuestos estás a los aranceles y pues los efectos son más Entonces, negativos. hablaríamos en este tipo de bienes que están muy integrados o que requieren mucha manufactura en muchas etapas productivas. Este arancel aplicaría pues cada vez que vas cruzando. Entonces, esto va incrementando el costo y el costo y el costo y al final del día esto repercute en el precio final, ¿no? Correcto, sí. Ahora, ¿quién gana? Más allá de las intenciones de Trump de proteger a Estados Unidos, ¿quién sería el beneficiario de una política así por parte de Estados Unidos? Pues en el muy corto plazo, algunos productores de manufacturas en Estados Unidos que ahorita mismo no tienen ventajas, por ejemplo, en precios o en mano de obra que sí tiene México, pero que con los aranceles se vuelven más atractivos. Esto es en el muy corto plazo. De nuevo, en el largo plazo, la industria de los tres países en general, en promedio, se hace menos competitiva, se hace más cara y los que ganan son los productores en el exterior. En el caso automotriz está la Unión Europea, pero también está, por ejemplo, China. China, el escenario que más le conviene a China es que la industria, por ejemplo, de semiconductores de Estados Unidos o de vehículos eléctricos de Estados Unidos sea menos competitiva. No hay forma hoy en día, y creo que la administración de Estados Unidos anterior lo tenía muy claro, no hay forma de que Estados Unidos construya un ecosistema robusto de semiconductores o un ecosistema moderno de vehículos eléctricos sin la mano de obra mexicana, sin los minerales críticos de Canadá. Entonces, si haces que esos minerales críticos sean más caros, si haces que la proveeduría mexicana sea más cara, pues lo único que terminas haciendo es disparándote en el pie. Entonces se vuelve una cosa muy chistosa porque en teoría empiezas esta guerra comercial para defenderte de China y el beneficiario sería China. Correcto. Sí, en papel esta política no tiene sentido. En el plano político, pues ha sido muy popular y es una de las principales razones por las que Trump regresó con la fuerza que regresó a la Casa Blanca. Ahora, antes de cerrar, más bien quiero cerrar, Diego, de alguna manera cerrando un círculo con el que empecé, ¿no? Que es, yo escuché a gente que estaba casi contenta y decía, pues mira, no los puso, ¿no? No los puso, como si no hubiera otros momentos en los que se pudiera poner, pero el argumento, que es lo que me parece interesante, es un pragmático. El presidente Trump es un pragmático y sabe que hacer esto sería darse un tiro en el pie y que esto no le conviene a la economía de Estados Unidos y no le conviene a la región, porque aunque hable de región o no hable de región, pues sí sabe que el beneficiario mayor o el potencial beneficiario mayor sería China. Tú, que has seguido muy de cerca la relación comercial desde hace mucho tiempo, ¿ves algo de realidad en estas amenazas o son solo amenazas? Es decir, ¿hay ruido y nueces o hay solo ruido? No, yo creo que hay ruido y nueces. En el 2017 era una herramienta de negociación. Yo creo que en 2025 es una herramienta de política industrial y el presidente Trump no va a dudar en usarla. Yo sí creo que en febrero van a venir aranceles, quizás no 25%, quizás entre el 5 y el 10%, quizás no a todas las industrias, quizás a ciertas industrias que el gobierno de Estados Unidos considere prioritarias. Pero creo que aquí lo importante es que la fortaleza de Norteamérica, la fortaleza del mercado norteamericano es que México, Estados Unidos y Canadá tienen una serie de reglas, que es el tratado comercial, reglas claras que todos los inversionistas saben que no van a cambiar. Si de un día a otro uno de los tres países decide cambiar las reglas del juego a su favor, pues destruyes completamente la confianza en la inversión en la región. Y hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, estaba hablando con unos amigos del sector automotriz. Para hacer un coche, desde el diseño hasta la producción y la venta, el mínimo son 7, 8 años. Si no sabes cuáles van a ser las reglas del juego
de aquí a 2 semanas, pues va a ser muy difícil. Hay muy pocos incentivos para apostar por Norteamérica, para apostar por Estados Unidos y para apostar por el TEMEC. Pues sí, porque al final del día esa incertidumbre pues no va a hacer que el inversionista se quede sentado sin poner esa planta productiva o esa ampliación o esa idea que está pensando, llevarla a ejecución. Y seguramente si la incertidumbre está en una región o en un país, habrá alguna otra región en el mundo, algún otro país que le dé un poquito más de claridad en las reglas aplicables. Y ahí yo creo que ese es el gran potencial que México, o la gran oportunidad que México puede perder y que la región puede perder en un caso de políticas así, de políticas que rompan la integración que se ha logrado. Correcto. Yo solamente cerraría con: no hay que subestimar al nuevo gabinete de Trump. Es muy diferente al gabinete anterior y yo creo que no se van a tocar el corazón a la hora de poner aranceles. Es una de las principales razones por las que fueron votados, una de las principales razones también por las que tienen el control del Congreso. Y pues México y Canadá deben tener un plan B, un plan C, un plan D para responder a estos aranceles. Aunque en el corto plazo sea doloroso, yo creo que los grandes beneficios que ha traído el tratado son más importantes. Esta trayectoria de integración en los últimos 30 años vale la pena defenderla, y pues quizás este proyecto de integración en norteamericano pues se ponga en hibernación un ciclo de 4 años, pero pues las ventajas seguirán ahí. Pues ojalá que así sea, y ojalá, Diego, también que hagamos todos un mayor esfuerzo por entender las ventajas y los beneficios que puede traer el comercio para todos, porque si si votaron al presidente Trump en la forma en la que se votó, quizás haya algo que no estamos leyendo bien. Diego, como muchas veces, aunque no haya sido en peras y manzanas, muchísimas gracias. Es un gusto platicar contigo y ojalá que sea la primera de muchas. Gracias, Valeria. Me encantó hablar contigo. Diego, muchas gracias. Y a todos nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.